En este vídeo desvelamos algunos de los secretos empresariales de Warren Buffett y Charles Munger. En esta charla que os mostraré iremos desgranando, a partir de sus palabras, algunas lecciones para que apliques en tu vida diaria, tanto para el desarrollo personal como en el profesional y de inversión. Charles Munger, que falleció recientemente a los 99 años, era socio y amigo cercano de Warren Buffett. Fue crucial en la transformación de Berkshire Hathaway en un imperio empresarial. Antes de adentrarnos en la charla, empezamos analizando esta frase de Warren Buffett: sé temeroso cuando otros son codiciosos. Sé codicioso cuando otros son temerosos. Significa que cuando la mayoría de los inversores están comprando agresivamente, codiciosos, podría ser un buen momento para ser cauteloso o vender, temeroso, ya que el mercado puede estar sobrevalorado. Por otro lado, cuando los inversores están vendiendo en pánico, temerosos, podría ser una oportunidad para comprar a precios bajos, ser codicioso, ya que el mercado puede estar infravalorado. Esta estrategia se aplica especialmente a inversiones a largo plazo, donde se busca capitalizar las fluctuaciones del mercado a lo largo del tiempo. Empezamos con la charla. Básicamente, nuestra estrategia consistía en buscar empresas donde creíamos poder entender cómo se desarrollarían en los próximos 5, 10 o 15 años. Esto no significaba que tuviéramos que predecirlo con absoluta precisión, sino que era esencial tener una idea general y ser conscientes de nuestras limitaciones. Por eso, nos alejamos de ciertas áreas. En aquella época, los precios eran distintos, así que determinar si estábamos obteniendo un buen valor por nuestro dinero resultaba más sencillo que hoy. No nos basábamos en elaboradas sesiones de planificación, simplemente nos dedicábamos a leer, pensar y observar las oportunidades emergentes, como Charlie mencionó en la película. Realizábamos comparaciones entre distintas oportunidades. En aquellos días, estábamos limitados por el capital disponible, por lo que a menudo necesitábamos vender algo para comprar algo nuevo, lo que siempre presentaba un interesante desafío al tener que valorar algo que ya poseíamos frente a una nueva oportunidad que surgía. Probablemente nos inclinábamos más hacia opciones donde sentíamos una mayor seguridad de obtener un resultado decente, en lugar de buscar resultados espectaculares. Esto estaba en línea con nuestros instintos y así fuimos avanzando paso a paso. Charlie, ¿qué opinas tú? Exactamente. Eso es lo que hicimos y nos funcionó de maravilla. Parte de ello se debió a colaborar con personas extraordinarias y constructivas, y parte a la suerte. Warren habla de su suerte al encontrar Geico. Pero no todos los jóvenes de 20 años hubieran ido a Washington a explorar edificios vacíos por curiosidad. Creamos nuestra propia suerte siendo curiosos y en busca de sabiduría, lo cual recomendamos firmemente a todos. Nada enseña más que los golpes recibidos al cometer errores. Tuvimos nuestra cuota de ellos. Si lees este libro, verás algunos ejemplos. Pensábamos entender el negocio de las tiendas departamentales en Baltimore y el mundo textil, pero tuvimos experiencias con malos negocios, lo que nos ayudó a apreciar los buenos y a mejorar nuestra habilidad para distinguir entre unos y otros. Hemos disfrutado mucho en este camino, lo cual también cuenta. Si disfrutas lo que haces, probablemente tendrás mejores resultados que si trabajas con resentimiento cada mañana. Creo que nuestra formación familiar, rodeados de personas admirables, nos ayudó a identificar mejor a otras personas valiosas. Mi difunta esposa solía decir que no se puede lograr mucho en una generación. Nosotros debemos mucho a las familias en las que crecimos. Los estándares familiares nos ayudaron a reconocer a las buenas personas más fácilmente. Las lecciones más importantes que podemos sacar de estos pocos minutos serían comprender el futuro de una empresa, buscar empresas cuyo desarrollo futuro se pueda entender razonablemente, reconocer limitaciones, ser consciente de las propias limitaciones y no aventurarse en mercados o sectores poco conocidos, valorar la inversión, asegurarse de que el dinero invertido ofrezca un buen valor considerando el contexto del mercado. Estrategia simple y reflexiva. Priorizar la observación y el análisis sobre la planificación compleja. Aprender de los errores. Usar los errores como oportunidades de aprendizaje para mejorar en decisiones futuras. Disfrutar el proceso. La pasión y el disfrute en el trabajo pueden conducir a mejores resultados y decisiones más acertadas. Sí, la reputación se construye a lo largo del tiempo. La mayoría de nosotros la adquirimos lentamente. Y eso fue cierto tanto para Buffett como para cualquier otra persona. Simplemente tienes que construir la mejor reputación que puedas con el tiempo que te es dado. Puede salir bien o mal, pero es una inversión sabia. Veo constantemente cómo las oportunidades llegan a personas cuya credibilidad pasada les abre nuevas puertas. Así que avanzar en la vida comportándote bien es crucial.
Conforme nos volvimos más prósperos, intentamos comportarnos aún mejor. Sin duda, es recomendable seguir esos principios anticuados. No hay una fórmula mágica para garantizar un éxito rotundo. Si algo es muy improbable, probablemente no lo conseguirás. Gianni Agnelli de Fiat, en una cena en 1988, me dijo algo que nunca olvidé. Mencionó que a medida que envejeces, acabas teniendo la reputación que te mereces. Durante un tiempo puedes engañar a la gente, pero al final tu reputación reflejará quién eres realmente. Esto se aplica tanto a las personas como a las empresas. A Berkshire le ha beneficiado tener la reputación de ser una empresa diferente. No fue algo planeado, pero así resultó. Bueno, esta es una pregunta. Ups, esa no es la pregunta. Espera un momento, ahí está. Esta es una pregunta de John Wells, aquí mismo en Omaha, y dice: has descrito la inflación como una gigantesca solitaria corporativa. ¿Cuáles de las empresas de Berkshire están mejor preparadas para prosperar durante un periodo de alta inflación y por qué? ¿Cuáles sufrirán más y por qué? Los mejores negocios en periodos de alta inflación son los que requieren una inversión única y no demandan capital adicional constante. Por ejemplo, los bienes raíces y las marcas fuertes. Si construiste tu casa hace 55 años, como Charlie, o la compraste hace 55 años, como yo, es un gasto único. En cambio, si estás en un negocio que requiere inversiones constantes y tus depreciaciones son insuficientes, te estás engañando sobre tus verdaderas ganancias. Por lo tanto, cualquier negocio con una gran inversión de capital tiende a ser menos favorable durante la inflación, y a menudo en general. Un negocio donde compras algo una vez, como una marca, es ideal para la inflación. See's Candies, por ejemplo, construyó su marca hace años y hemos tenido que mantenerla, pero su valor aumenta con la inflación, al igual que cualquier producto con una marca fuerte. Gillette adquirió los derechos de transmisión de la Serie Mundial en 1939 por $100.000. Transmitieron los Yankees contra los Reds, dejando una impresión duradera en las mentes de esa época por esa cantidad. Si tuvieras que salir e intentar causar una impresión similar en millones de personas en la actualidad, costaría una fortuna. Esto se debe en parte a la inflación y en parte a otros factores, pero fue una inversión extraordinaria la que se realizó en 1939, la cual rindió frutos en términos de venta de maquinillas de afeitar y cuchillas durante los años 60, 70 y hasta en 1980. Ese es el tipo de negocio que deseas tener, Charlie. Sí, aunque si la inflación se descontrola completamente, no podemos prever cómo terminará. Si no hubiera sido por la hiperinflación en Alemania, quizás nunca hubiéramos tenido a Hitler. Fue la combinación de esa gran inflación seguida de la Gran Depresión lo que condujo al surgimiento de Hitler. Y piensa en el precio que el mundo tuvo que pagar por ello. Dejamos un minuto la charla para sacar las lecciones más importantes que se han comentado. Reputación a largo plazo. La reputación se construye con el tiempo y refleja fielmente quién eres. Avanzar en la vida comportándote bien y adherirse a principios éticos tradicionales es crucial. Una buena reputación pasada abre nuevas puertas y crea oportunidades. Hay que ser auténtico y no tratar de engañar a nadie ni a uno mismo. Manejo de la inflación en los negocios. En periodos de alta inflación, los mejores negocios son aquellos que requieren una inversión única y no demandan capital constante. Como los inmuebles, donde los alquileres pueden adaptar sus precios a la inflación. O la inversión en marcas fuertes. Las marcas establecidas ganan valor con la inflación y son ideales en escenarios inflacionarios. Esta pregunta, algo inusual, proviene de Jordan Shopoff de Melbourne, Australia. Señor Buffett, en el prólogo de la 6ª edición del análisis de seguridad de Benjamin Graham, mencionó 4 libros que valora especialmente. 3 de estos libros fueron escritos por el propio Graham, cuya influencia en usted es bien conocida. Las contribuciones del 4º libro a su pensamiento, La riqueza de las naciones de Adam Smith, publicado en 1776, son menos discutidas. Mi pregunta es: ¿qué aprendió de la riqueza de las naciones y cómo ha influenciado en su filosofía de inversión y negocios? Bueno, no influyó en mi filosofía de inversión, pero ciertamente aprendí economía de él. Mi amigo Bill Gates me regaló una copia original, así que pude estudiarlo tal como lo escribió Adam Smith en 1776. Si lees a Adam Smith, a Keynes, a Ricardo, y luego ese pequeño libro que tenemos ahí llamado ¿Dónde están los yates de los clientes?, obtendrás mucha sabiduría. Me olvidé de mencionar que también debía decir que no queríamos poner a la venta antes porque habría revelado la película, pero tenemos ropa interior de Berkshire Bomber ahí fuera, sudaderas o lo que sea. Fruit of the Loom tiene esos productos y tenemos sudaderas francesas donde aparece el libro ¿Dónde están los yates de los clientes?
que contiene una increíble cantidad de sabiduría en muy pocas páginas y es muy entretenido. Pero si deseas profundizar más y parecer más erudito, también deberías leer La riqueza de las naciones. Charlie. Bueno, sí, ese autor ha envejecido muy bien. Es justamente reconocido como uno de los más sabios que han existido. Y por supuesto, las lecciones que enseñó hace tanto tiempo se reafirmaron cuando el comunismo fracasó estrepitosamente y lugares como Singapur, Taiwán y China se desarrollaron tan rápidamente. El poder productivo del sistema capitalista es simplemente increíble, y él lo comprendió completamente y desde temprano, y ha hecho mucho bien. Tomé una de sus ideas sobre la especialización del trabajo, ¿sabes? Habló de personas haciendo alfileres o algo así, pero lo apliqué en realidad a la filantropía. Quiero decir, la idea de dejar que otras personas hagan lo que mejor saben hacer y quedarte con lo que tú mejor sabes hacer. Lo he llevado desde cortar mi césped hasta la filantropía y es maravilloso simplemente dejar todo y decir que alguien más es mejor en eso que yo y trabajar en el campo que es más productivo para ti. Tú tampoco hiciste tu propia cirugía de colon, ¿verdad? No estoy seguro de tener una respuesta para eso. Buffett y el señor Mong. Mi nombre es Neil Gady Wall, de South Florida, y actualmente estoy en 7º grado. Mi pregunta es, ¿cómo hacer muchos amigos y lograr que la gente te quiera y trabaje contigo? Esa no es una mala pregunta, muy buena pregunta. Bueno, sabes, yo era bastante odioso cuando tenía tu edad y hacía muchas preguntas impertinentes y no a todos les caía bien y por lo tanto, la única forma en que podía lograr que la gente me quisiera un poco era haciéndome muy rico y muy generoso. Eso funcionará. La gente verá todo tipo de virtudes en ti si piensan que escribirás un cheque. Sí, tanto Charlie como yo estábamos en el lado odioso al principio, pero deberías volverte un poco más inteligente sobre el comportamiento humano a medida que envejeces, y tuve algunos maestros bastante buenos a medida que avanzaba en términos de lo que funcionaba. Quiero decir, he observado a otras personas durante mi vida, y tuve estos maravillosos maestros. No eran maestros en el sentido tradicional, pero eran personas que admiraba y pensaba para mí mismo. ¿Por qué admiro a estas personas? Y si quiero ser admirado yo mismo, ¿por qué no adopto algunas de sus cualidades? No es una propuesta complicada, ¿sabes? Si miras a tu alrededor a las personas que te gustan en tu escuela, escribe 3 o 4 cosas que hacen que te gusten y luego mira a 3 o 4 personas que te desagraden y escribe esas cualidades y decide que vas a ser una persona que tú mismo te gustaría. Que tomes las cualidades de la persona a la izquierda. Eres generoso, amigable, aceptas las cosas con buen humor, no reclamas crédito por cosas que no haces. Todas estas cosas, y todas son posibles de hacer, y si te gustan en otras personas, a la gente le gustarán en ti. Y si encuentras cosas que son un poco odiosas, siempre llegas tarde y siempre reclamas crédito por más de lo que haces y eres negativo en todo y no te gustan esas cosas en otras personas, deshazte de ellas en ti mismo y descubrirás que funciona bastante bien. Realmente funciona en el matrimonio si puedes cambiarte a ti mismo en lugar de tratar de cambiar a tu cónyuge. Esa es una buena idea. Charlie ha dicho que lo más importante en la selección de un compañero de matrimonio es que no busques inteligencia o humor, sino carácter. Dices que buscas a alguien con bajas expectativas. Finalmente, las lecciones que yo creo más importantes de estos últimos minutos serían: especialización y colaboración. Inspirado por Adam Smith, Buffett aplica el principio de especialización del trabajo no solo en negocios, sino también en la filantropía y en su vida diaria, confiando en otros para que hagan lo que mejor saben hacer. Construir relaciones positivas. Buffett aconseja observar y emular cualidades admirables en otros para hacerse querer y construir relaciones exitosas. Como ser generoso, amigable, aceptar las cosas con buen humor y evitar atribuirse créditos no merecidos. Desarrollo personal.
Munger recomienda reflexionar sobre las cualidades que uno admira o desaprueba en los demás, y luego trabajar para incorporar o eliminar esas cualidades en uno mismo. Si este vídeo te ha gustado, por favor, suscríbete al canal haciendo clic en el logo que sale en pantalla. Te dejo 2 vídeos relacionados que te aconsejo veas ahora mismo. Hasta la próxima.